Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Mejor Amigo Conexión. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones y bienvenidos a este especial de Semana Santa. En este Viernes Santo tenemos un programa muy especial que nos va a hablar y nos va a recordar aquel proceso que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y si bien sabemos que el proceso ya pasó y el Señor resucitó, y el Evangelio es anunciar que Cristo resucitó, también es una fecha para recordar ese hecho tan importante, el cual nos otorgó salvación a cada uno de nosotros. Y es por eso que en nuestro programa especial tenemos las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y para ello tengo a mis amigos invitados, conductores de Mejor Amigo Conexión. Tenemos a Ángel López. Ángel, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Joel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y poder saludar a todos. Bendiciones. Gracias, Ángel. También tenemos a nuestro amigo Jorge Díaz. George, amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, pues no, de nueva cuenta con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar este programa. Y bueno, estábamos comentando de estas 7 palabras que Cristo dijo en la cruz, estas palabras antes de entregar el Espíritu, lo menciona así la Escritura. Angelito, cuéntanos por qué 7 palabras, por qué ese número tan repetido en la Biblia. Bueno, pues es la perfección en cuestión de numerología y son 7 frases que vamos a encontrar en los evangelios, sobre todo en el de Mateo y Marcos, ¿verdad? Encontramos parte de estas 7 palabras. Igual encontramos en Lucas, en Juan, son 7 palabras donde el Señor Jesucristo las menciona con un propósito antes o durante su crucifixión. En ese tiempo antes, como bien lo mencionaste, de pues entregar el alma al Señor, ¿verdad? Son muy importantes. El día de hoy vamos a dar un poco de luz a eso y pues adelante continuamos. Muy bien, así es, pues sin más preámbulos, comencemos con estas 7 palabras. Recordemos que es un programa especial, recordemos que es un programa que tiene toda la solemnidad por el tema que vamos a tratar y sobre todo por el recordatorio que estamos haciendo. Comencemos con esta primera palabra tan importante y que ha marcado mucho los corazones de cada uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ángel, ¿qué quiso decir el Señor con esta palabra? Bueno, pues es muy explícito. Si vemos este contexto de este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 34, nos damos cuenta que el Señor fue juiciado, fue golpeado, vituperiado. Cuando pronuncia estas palabras ya está en el madero, a sus costados están 2 malhechores, y toda esta cuestión de sufrimiento que llevó el Señor por el pueblo judío, por el pueblo romano, es decir, por la humanidad, termina o comienza con esto: perdónalos. Tenemos que recordar el Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos ver también en Mateo 5:44, en Romanos 12:14, en Primera de Pedro 3:9, por ahí anótalos, medítalos, a donde nos explica la palabra de Dios la importancia de perdonar. Jesús, como el Maestro, obviamente no te va a mandar a hacer algo que Él no está haciendo. El hecho de que Él en ese momento intercede, porque es una intercesión, intercede por cada uno de nosotros, al desconocer el sufrimiento que Él estaba llevando, al desconocer ese propósito maravilloso que tiene Jesús en la cruz, Él le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú y yo, lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia. ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿Qué esperas para perdonar a los demás? Así es, esta palabra que de verdad tiene mucho encerrada en sí. Imaginemos aquel sufrimiento, ya hablando humanamente, de una persona que ha sido torturada, que ha sido desgarrada, que ha sido golpeada, que ha sido como carne que mastican y escupen y todavía tiene esa palabra en su boca: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
La segunda palabra que el Señor pronunció en la cruz antes de entregar el Espíritu es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra tiene también un significado encerrado bastante importante. Lo vemos en la escritura en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43, que a la letra dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es muy importante porque nos da una lección de este hecho al que Cristo fue a la cruz, y es el perdón y la salvación. Estas dos personas eran realmente malhechores, eran realmente personas que debían de ser castigadas según las leyes. Y Jesucristo, sin tener nada que juzgarle, Jesucristo sin tener ningún pecado, fue a aquella cruz. Y la Escritura dice que estas dos personas estaban con él en la misma condición de ser crucificados. Pero hay una diferencia. Una de ellas todavía tenía ese orgullo, todavía tenía esa tremenda humanidad encima de burlarse, de decirle, de cuestionarle. Por otro lado, la otra persona realmente reconoció que Jesucristo no tenía pecado, que no tenía culpa para poderlo hacer. Y le dice al otro: ni siquiera tú, sabiendo que sí debes de ser condenado, tienes un poquito de, diríamos por aquí en México, un poquito de vergüenza, de todavía de burlarte, más este que no hay nada, pues básicamente no debería de estar aquí. Pero hay algo muy importante, que esta otra persona reconoció que realmente él era el Hijo de Dios, y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos escritores, algunas personas lo toman como la primera persona salva en este hecho de la cruz. Pero la realidad es que lo que nos enseña esta persona, que puestos tus ojos en Jesucristo, reconociéndole como Dios, como Salvador, como el Hijo de Dios que vino a morir por ti, si tú le aceptas, si tú le reconoces, si tú le dices: Señor, que yo pueda estar en tu reino, Jesucristo no te va a rechazar. Jesucristo te va a decir: de cierto te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y esta palabra la dijo Jesús en medio de dolor, en medio de sufrimiento, probablemente ya incluso agonizante en esa cruz, y aún así otorga salvación y otorgó salvación. Hoy es un buen momento para que tú también le reconozcas y tomes el papel de aquella persona que le reconoció. Porque justamente estas fechas recordamos la obra salvífica de nuestro Señor para gloria y honra del Padre. Recuerda muy bien esta palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, si tú me recibes, si tú me aceptas. Tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz: hijo, he ahí a tu madre; madre, he ahí a tu hijo. Jorge. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, esto se encuentra en el libro de Juan 19, 25 a 27, y dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto pues es muy bueno, es muy bonito, porque de repente pues conocemos gente, o nos ha pasado quizá en turno, que perdemos, o alguien pierde un familiar cercano, papá, mamá, hijo, hija. Obviamente nadie puede tomar el lugar como tal, literalmente, pero pues ahí Cristo nos está enseñando de la fraternidad que debemos de tener, la hermandad que debemos de tener como hermanos en Cristo, como creyentes, ¿verdad?
no desampararnos, no dejándonos de procurar entre nosotros como amigos, como conocidos, como amigos en Cristo. Y pues ahí está una enseñanza muy grande, muy magistral, ¿no? Dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. En una ocasión escuché que, pues sí, había una familia que perdió a una de las integrantes de su familia, fue la mamá, y en otra ocasión, pues supe tiempo después de que una o dos, tres personas le habían dicho: oye, pues yo te voy a adoptar como hijo, como hija, obviamente de manera simbólica, de manera cariñosa y fraternal. Y pues se cumple ahí la palabra, ¿no? La enseñanza de Cristo, que debemos de amarnos los unos a los otros, ¿no? Es la segunda enseñanza principal que nos muestra la Biblia en la palabra. Y esto, pues les recuerdo, lo encontramos en Juan 19, 25 a 27, que debemos de procurarnos, aun cuando hay dificultades, debilidades, flaquezas, que como humanos, como personas, pues todos podemos pasar de alguna manera. Y pues de esa manera Jesús nos adoptó como hermanos espiritualmente, y Dios Padre nos hizo hijos también al mismo tiempo. Entonces pues somos una familia en Cristo creciente. Joel. Gracias, George. Amén, así es. Grande enseñanza también la que nos da Jesucristo en la cruz al pronunciar esta palabra, diciéndosela al discípulo amado. Vamos a nuestra cuarta palabra. Y creo que esta palabra es una expresión de dolor, es una expresión de sentirse abandonado, es una expresión donde no quiero ni siquiera imaginar, o bien no puedo imaginar el sufrimiento, la soledad, lo que estaba sintiendo nuestro Señor en la cruz en ese momento de pronunciar esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ángel. Así es, esta palabra la podemos encontrar en Mateo 27:46, y la palabra de Dios dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que darnos cuenta que esta palabra se encuentra tanto en Mateos como en Marcos. En Marcos se encuentra en 15:34. Vamos a leerlo también, y dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por ahí también está el Salmo 22:1, donde vas a encontrar y vas a darte cuenta de ese grito desesperante, pero también una gran alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque en ese momento los pecados del mundo estaban siendo cargados en el cuerpo de Jesús. En ese momento la presencia de Dios ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque nada inmundo puede estar delante de Dios. Tus pecados y mis pecados estaban siendo cargados en el cuerpo del Señor Jesús. En ese momento, por eso ese clamor, ese sufrimiento, porque como ya vimos, sufrió a la hora de ser azotado, de ser espinado, de la deshidratación que tuvo por todo el tiempo que estuvo despierto desde la madrugada, la andada con la cruz encima. Bueno, estaba su cuerpo hecho pedazos, literalmente. Pero el dolor más profundo era este: Jesús, el Hijo de Dios, no se había separado de su Padre, y en ese momento estaba siendo separado. ¿Por qué? Porque los pecados del mundo se estaban cargando. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, y Jesús entra con esa obra expiatoria y sustitutoria por cada uno de nosotros. Es el hecho de estudiar esta parte nos puede dejar asombrados, anonadados. Podemos estar enamorados de Jesús, porque no puede ser que un ser como Él dé su vida. Bueno, la palabra de Dios dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y eso fue lo que hizo. Dio su vida literal por cada uno de nosotros. Y era necesario que muriera para que tú y yo tuviéramos vida. Era necesario
que Él se separara del Padre para que tú y yo tuviéramos vida el día de hoy, gracias a ese sacrificio en la cruz. No olvides ese grito desesperado, que también es una alabanza. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios de Génesis 3:16. Así es, Ángel, tienes toda la razón en ese aspecto. Bien lo dice la Escritura que el Señor no puede tener comunión con las tinieblas, que el Señor no puede tener comunión con el pecado. Y efectivamente, pues el Señor lo sintió en su cuerpo, el Señor lo sintió en su espíritu en ese momento. Y por eso yo les comentaba, la verdad es de que es inimaginable lo que tal vez el Señor llegó a sentir en ese momento. Pero gloria a Dios porque también, como lo mencionas, es para la alabanza del Padre. La siguiente palabra que nuestro Señor pronunció en la cruz, tengo sed. Jorge. Sí, esto lo encontramos en Juan 19, capítulo 19, versículos 28 y 29. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, toda la obra de la cruz, desde que lo aprendieron hasta su final, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto pues hace o muestra primero pues que se habían cumplido varias profecías que estaban en el Antiguo Testamento, obviamente, por profetas mayores y menores, y hablaban precisamente de ese momento culminante, ¿no? Entonces, pues ahí nos muestra varias cosas. Una de ellas es de que en ocasiones el ser humano, la gente puede padecer necesidad, eh, ayuda, necesitar, no sé, algún tipo de auxilio, y otras personas pueden no darte lo que necesitas. No pueden darte necesariamente lo que requieres, sino lo que quieren. Y es la naturaleza del ser humano, de cierta forma, dar un poco de maldad o dar maldad sin Cristo en su vida y en su corazón. Cuando una persona nace de nuevo por precisamente esta obra redentora en la cruz, nosotros podemos venir a la palabra misma se refiere en sí a que es agua, agua de vida. Entonces, si nuestra alma tiene sed en algún momento de crisis existencial, vivencial, que me quedé sin trabajo, me quedé sin familia, me quedé sin salud, podemos venir a la palabra de Dios precisamente a tomar y beber de esta agua. Si nosotros exclamamos, tengo sed, Dios nos dice, aquí está el agua de vida y vida en abundancia. Entonces, por esa obra redentora en la cruz, por medio de Jesús, de su muerte y resurrección, nosotros tenemos acceso libre y directo, en el nombre de Jesús, a la palabra viva, que es agua viva y eficaz. Joel. Gracias, George. Así es. El Señor efectivamente, al momento de decir tengo sed, no te va a dar vinagre, no te va a dar esa amargura que le entregaron a nuestro Señor Jesucristo, como bien lo dice Jorge, te va a entregar esa agua de vida eterna, esa agua que te va a hacer descansar, esa agua que te va a dar el reposo que tú necesitas. La sexta palabra que nuestro Señor mencionó en la cruz ya para finalizar y que finaliza precisamente esta obra redentora es consumado es. Y tal vez esta palabra es una de las más importantes porque marca el final de esa obra redentora, marca ya la salvación que tú y yo podemos disfrutar. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 29 al 30, que dicen, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra tan corta, esta palabra tan pequeña, consumado es, dio el marco de la obra redentora. Es decir, Jesucristo había terminado esa obra redentora en aquella cruz
y había marcado ya la salvación que hoy podemos gozar y había marcado el periodo del inicio de la gracia. Es decir, ya no hay corderos que sacrificar, ya no hay palomos que entregar en el templo. La sangre de los corderos ya no cubren el pecado. Ahora la sangre de este cordero limpia el pecado del mundo. Le dice a su padre: Padre, hasta aquí terminó mi obra, se cumplió tu voluntad, consumado es. Y es momento de que tú y yo hagamos caso a esa palabra. Es momento de que nos agarremos y nos afiancemos de esa palabra que Jesucristo mostró en la cruz. Si bien el día de hoy esa cruz ya se encuentra vacía, el Señor ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ese recordatorio nos hace ver el padecimiento de aquella persona que vino a este mundo sin pecado, que no pecó, que cumplió la ley, y aún así a los que vino no le recibieron y le tuvieron por azotado, le tuvieron por torturado y lo clavaron en una cruz, para que ahora, el día de hoy, tú y yo podamos formar parte de la familia adoptiva de Dios, podamos vivir ese periodo de la gracia. Recuerda, consumado es. Y para finalizar esta serie de palabras que nuestro Señor mencionó en la cruz, tenemos la última, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos puedes hablar de esta palabra, Ángel? Bueno, la escritura es muy clara. Esto lo encontramos en Lucas 23:46, que dice: entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que ver con claridad que no fue que lo mataran, Él entregó su espíritu. Vemos el señorío de Jesús tomando la decisión de entregarse por ti y por mí. ¿Sí? Si vamos a Hebreos capítulo 9, verso 14, vas a ver algo sorprendente acerca de esta sangre que bien Joel ya mencionó. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenía esta frase y tiene mucho poder en el sentido de limpiarnos. El Señor se entrega Él mismo. ¿Por qué? Por ti, por mí y por todas las personas que han creído en ese sacrificio en la cruz, en esa sangre preciosa que fue derramada, a donde tú y yo, nuestros pecados han sido lavados, han sido quitados. Es algo maravilloso. Estas 7 palabras que ahorita brevemente mencionamos, porque obviamente tendrían que ser de un estudio muy profundo, pero queremos enfatizar una cosa. La obra de Jesús en la cruz fue todo el señorío de Dios, todo el señorío de Cristo, y no fue un fracaso como muchos han mencionado, sino por el contrario, fue la victoria de nuestro Dios, fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy vive y reina por la eternidad, y que juntamente contigo y conmigo estaremos en el paraíso como con esos malhechores. Dios te bendiga. Amén. Así es, cada una de estas palabras, como bien lo dice Ángel, son de un profundo estudio, porque no nada más queda en lo que acabamos de decir. Tiene bastante estudio cada una de estas palabras, pero por el tiempo queremos enfatizar solamente en lo más importante, lo más relevante de cada una de estas palabras. Si bien sabemos que cada una de ellas necesita más tiempo para poderse estudiar, pero el Señor dejó algo muy concreto y es lo que queremos mencionar en este día. Jorge, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, esto lo encontramos en Lucas 23, del 44 al 48, capítulo y versos respectivamente. Y dice: cuando era la hora como la sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, encomiendo mi espíritu, en ti encomiendo tu espíritu, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo vieron lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Era una señal de dolor, era una señal de arrepentimiento, en algunos genuino, en otros de remordimiento, de que habían hecho y en otros permitido que eso sucediera, porque las señales se mostraron, todas las profecías se cumplieron, y Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esto culminó su tarea, su obra redentora, y de ahí pues ya lo que tenía que pasar hasta ese momento. Se cumplieron muchas profecías, y al momento de decir esto: en tus manos encomiendo mi espíritu, él se dejó. Él dijo: Dios, ya cumplí, me hice pecado por ellos, y ellos tienen ya la oportunidad de manera directa, con la capacidad de decidir y con acceso libre a la palabra, por medio de esta obra que acaba de culminar en ese sacrificio. Él dijo: en mis manos encomiendo mi espíritu, y él se entregó al final y en su totalidad al Dios Padre, al Dios vivo. Y de ahí pues Dios lo que hizo, Dios Padre, lo honró con el nombre por sobre todo nombre, por sobre todas las cosas. Y es por eso que por él y por esa obra que nosotros pedimos en el nombre de Jesús: Dios, ayúdame, Dios, sáname, o lo que tú tengas o quieras pedirle, o hablarle o agradecerle principalmente, ¿no? Así debemos de ser nosotros. Debemos decir cada día: Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, te entrego mi día, Dios, me entrego a ti día tras día. Así debemos de ser nosotros. Así es, gracias George. Verdaderamente unas palabras, como comentábamos, que encierran mucha verdad, que encierran mucho estudio. Y dice la Escritura algo muy importante en Lucas capítulo 23, versículos 47 y 48. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. No te esperes a ver y al último momento para decir: realmente Jesucristo salva, realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. No te esperes, porque puede ser tarde. Probablemente este centurión pudo haber tenido otra oportunidad y probablemente se arrepintió y probablemente pudo haber sido salvo. Pero lo que sí te puedo decir es que la oportunidad que tienes tú es la del día de hoy. No te esperes al último momento, porque probablemente no puedas tener otra oportunidad. Tampoco seas como aquellos que se golpeaban el pecho de puritanos falsos, como el Señor ya se los había llamado, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor realmente te está dando otra oportunidad. Por eso dice la Escritura que se rasgó ese velo que separaba la presencia de Dios de nosotros. Porque ahora tenemos ese libre acceso por medio de este sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y otra cosa importante: Jesucristo, siendo 100% Dios, reconocía también la autoridad del Padre. Y es por eso que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reconoció esa autoridad. Tú reconoces esa autoridad el día de hoy. No te detengas. El Señor vino a sufrir y vino a morir por cada uno de nosotros. Y te lo demuestra en cada una de estas palabras que acabamos de ver el día de hoy. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Pues nada, es un gusto, y de verdad, queridos oyentes, si el día de hoy te tocó tu conciencia, tu corazón, estas palabras, no endurezcas tu corazón ante la palabra de Dios, y recibe esta gracia tan hermosa que es el sacrificio de Jesús en la cruz.
recíbelo como el perdón de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. El día de hoy que tú estés escuchando o viendo este video, a partir de hoy, el Señor de tu vida sea el Señor Jesucristo. Que puedas comprender de verdad cuánto y de qué manera nos ha amado Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo en que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Jesús vino para que el mundo fuera salvo por Él. El día de hoy el Padre te dice, ven aquí, hijo, tus pecados han sido perdonados, porque yo cargué los pecados en mi Hijo Jesucristo. No rechaces esta bendición. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Así es, muchas gracias, Ángel. Jorge, amigo, muchas gracias por estar con nosotros en este especial el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Angelito, Joel, ya no los había visto y bueno, pues es un momento especial. La verdad es de que puedes buscar en alicientes, puedes buscar en otros lugares del mundo, puedes buscar muchas cosas en la filosofía, en la psicología, pero la verdad es de que nada ni nadie te dará lo que Cristo Jesús por medio de la palabra y su obra redentora en la cruz te puede dar, que es la salvación y paz a tu espíritu, y más allá de ello, que es la salvación eterna después de esta muerte. Ahora más que nunca, yo creo que deberíamos darnos la oportunidad de creer más en Dios, o de al menos echarle un vistazo a lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere para nosotros. Es muy importante, te vas a sorprender. Dios no dejó ni una sola religión. El ser humano, busqué hace poco, hay más de 4,200 religiones. Dios no dejó ni una sola. Es más simple y más sencillo de lo que piensas, buscar y acercarte a Dios. Entonces, date esa oportunidad de estar cerca de Dios, de abrir tu corazón, tu mente, tu espíritu, de ser sanado, de recibir ese perdón, tener la capacidad después de perdonar legítimamente lo que tenga que ser y que puedas continuar una buena vida, que puedas tener una buena huella aquí en la tierra, que la puedas dejar aquí en la tierra. Pero antes de eso, pues tienes que estar cerca de Dios. Entonces, date la oportunidad y pues Cristo te ama tal y como eres. No importa quién seas, quién eres, qué edad tengas, Dios te ama tal y como estás. Gracias. Amén. Así es, George, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este especial de Semana Santa, en este Viernes Santo. Si bien el día de hoy recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, próximamente nos estaremos viendo el día domingo para gritar y para alabar al Señor a grande voz diciendo, el Señor resucitó y vengamos a contemplar esa tumba vacía. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.